Y ya tenemos aquí a nuestro primer invitado. Ha pasado a mejor vida, porque ahora nos lo va a contar él, porque durante muchos años ejerció como profesor en institutos de nuestra provincia, y no sé si de algunas provincias más, porque él es granaíno, en concreto de Guadix, pero tenemos hoy aquí al escritor, profesor jubilado, José Luis Raya. Bienvenido, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿De profesor solo en nuestra provincia o también en la tuya o en otras provincias de Andalucía? Pues precisamente empecé en Marbella, me trasladé a Motril para acercarme a mi tierra, Granada, y como no podía aproximarme a Granada, volví a Málaga, que me encanta. Entonces siempre he estado en Málaga y sobre todo, y muchísimos años en Santa Bárbara. Ya mi vida y Santa Bárbara están estrechamente unidos. Profesor de Lengua y Literatura, corrígeme si me equivoco, ¿en un momento difícil para la lectura? Porque cada vez estamos más metidos en las redes sociales o en el contenido instantáneo y rápido de YouTube, por ejemplo, y de plataformas digitales. Bueno, sí, has dado en el clavo. La lectura está cada vez más difícil, captar lectores es complicadísimo, entonces o una de dos, o tiras la toalla o te unes al enemigo. El enemigo son las plataformas digitales, Netflix, los videojuegos, el móvil. ¿Cuánto tiempo perdemos mirando el móvil, consultando WhatsApp, mirando YouTube? Y los libros están ahí aparcados. Y te lo digo porque a mí me sucede a veces. Y mi lectura es prácticamente diaria. Entonces tenemos que ir captando nuevos lectores y consolidando los que ya hay. ¿Cómo? Pues con historias atractivas, narraciones que atrapen y que el lector o el posible lector no abandone el libro, que muchas veces se hace. Mucha gente lo dice. Gente que compra los libros y los tiene ahí olvidados en la casa y no empiezan a leer. Prefieren, porque es más cómodo, ponerse a ver una serie de Netflix, de Amazon o una película, da igual. Yo puedo entenderlo porque es más cómodo. Para leer hay que hacer un esfuerzo intelectual y dejar que el autor te transmita su historia y dejarte atrapar y poner un poco de tu parte para que la historia te atrape y tú sigas leyendo y te habitúes a eso, a la lectura. Claro, es que la que nos vienes a presentar hoy es tu quinta novela. ¿Tu primera novela en qué año la escribiste? ¿Lo recuerdas? No, pero realmente ¿O fue... la década? La primera fue una colección de relatos y había historias cortas o novelas cortas titulada La cadena del dolor, que la prologó Francisco Ruiz Noguera, uno de los poetas catedráticos y ensayistas más famosos de Andalucía, al cual le mando un saludo y le estaré siempre agradecido. Y esos relatos fueron escritos, o esas historias breves, narraciones breves, pues a partir de los 18 o 20 años, cuando yo empecé, las recopilé, seleccioné unas cuantas y salió esa novela. Bueno, es un compendio de relatos, pero hay también ahí como lo que se llama novelas cortas. Y luego la siguiente... No, pero es que lo que quería saber es más o menos el año para hacerte una pregunta concreta. Ah, el año. ¿El año o la década? Sí, pues no estoy seguro, pero empecé a editar de forma tardía, a escribir desde que era pequeño y a leer, evidentemente. Pero yo calculo que si con 40, o sea, hace 12 o 13 años quizás. Empecé. Vale, que era cuando todavía las redes sociales no estaban tan metidas en el mundo de todo el mundo y no había que tener a lo mejor tantas cosas en cuenta como nos estabas contando hace un momento, que hay que tener en cuenta cosas que te hagan que te enganches a ese libro y no abandones por contenido inmediato. Sí, buena observación. Pero sí, hace 12 o 13 años estaban, digamos, surgiendo y luego ahora están en ebullición, en pleno apogeo. Y efectivamente, pero esa primera publicación salió en digital y bueno, pues por ahí está pululando en las redes sociales y la gente lo lee en libros digitales. Lo bueno de eso es que pueden leerlo como sucede y como me han confirmado, pues lectores en español desde Estados Unidos, México, Argentina, da igual. Y luego el libro en papel ya fue la siguiente novela. Pero ya te digo, sí, lo noté en su momento, que había una gran afición por la lectura, mucho más que ahora, y va disminuyendo. Es decir, como no frenemos
esto del avance de las redes sociales, de los canales de YouTube, de las plataformas, al final leeremos los autores, nos leeremos entre nosotros mismos, como una especie de autofagia, ¿eh? Yo te compro a ti tu libro y tú me compras el mío. Y entonces, si vamos por ahí, mal andamos. Desde que soy docente siempre he estado trabajando por incentivar la lectura a los alumnos. De hecho, elaboré un plan de lectura, como cuando fui jefe de departamento de lengua, lo mantuve durante muchos años y la satisfacción y el orgullo es tremendo cuando ves a un niño que nunca ha leído o que dice que no le gusta leer, cuando selecciona un libro, porque cada persona tiene un libro y una lectura particular, hay que personalizarlo. Cuando empiezan a leer y no abandonan el libro y te piden otro, con eso ya me doy por satisfecho. Mi labor como docente la veo cumplida, aunque no dé el programa porque a veces no se da por tiempo, etcétera, pero cuando un alumno está leyendo de forma habitual y se engancha a la lectura, para mí eso ya es un éxito. Es muy complicado enganchar a la gente a la lectura, bien porque o no le hayan dado con el libro en el clavo para empezar a querer ser consumidores de lectura, o porque en casa desde pequeñitos no han tenido esa cultura de lectores. Exactamente. Por ejemplo, yo procedo de una familia muy humilde. En mi casa apenas había libros, muy poquitos. Mi padre leía Marcial Lafuente Estefanía, algunos de Julio Verne y poco más. Libro que yo veía, libro que leía. Entonces, o mis tíos, mis familiares tenían bibliotecas más o menos extensas y yo ahí es cuando me aficioné a la lectura. Entonces, efectivamente, si en una casa no leen los padres, difícilmente los hijos van a leer. Entonces, en mi labor como docente en ese plan de lectura también me comunicaba con los padres para que leyera. Y yo a algunos padres les buscaba libros y novelas y empezaban a leerlos con gusto y me lo agradecían después. O sea que efectivamente ya razones hay en esa observación. Mucha lectura, muchas clases de lengua y literatura, como bien eras profesor. Estuvo a punto de licenciarse en hebreo, ahora nos contará también por qué. Entonces, ya sabes lo que buscas como lector, lo que puede interesarle al público. Y ahí llegamos a su quinta novela. José Luis nos acompañará en más ocasiones porque conoceremos sus otros 4 libros, pero en este caso en concreto viene a presentarnos Las Ángelas de Goya, que están a puntito de salir a la venta. Yo creo que para el Día del Libro ya las tenemos en el mercado, ¿no, José Luis? Sí, seguro. El Día del Libro, además, ya tengo la primera presentación en el Ayuntamiento de Guadix. En tu ayuntamiento, En ¿no? mi ayuntamiento. Natal. Espero que me acompañe el alcalde, la concejala, etcétera, como otras veces. Y después haré un periplo, pues, no sé, y lo mismo voy a Madrid o a Zaragoza o a Granada. A Granada suelo ir porque es mi tierra. Y ahora tengo más tiempo, evidentemente. Y están, pues, calentitas, a punto de salir. Antes de meternos de lleno en Las Ángelas de Goya, me contaba el Off the Record que estuviste a punto de licenciarte en hebreo. Sí. ¿Qué tienes tú con el hebreo, José Luis? Bueno, pues... ¿Tienes raíces judías o eres judío? No, aunque sí, en Guadix había la cultura hebraica o hebrea y árabe, pues se conjugaron como muchos sitios de Andalucía. Todo fue casual, todo empezó en Granada, donde yo estudié. Entonces me atraían las lenguas semíticas y tenía que elegir entre árabe o hebreo. En árabe estaba eso masificado y entonces por eliminación escogí hebreo, que después me alegré un montón, no sabía cuál. Y ahora estoy intentando recuperar el hebreo, pero aquí ya no se estudia, o el árabe. Tengo que ir a Málaga, en todo caso, a la Escuela Oficial de Idiomas. Y bueno, ya veré. Pero ¿Y está como idioma el hebreo en la Escuela Oficial de Idiomas? Creo que no, porque si lo hubiera seguido, porque detuve los estudios y seguí con hispánica. Aquí cerquita tenemos una sinagoga, o sea que... Sí, pero no practico yo ninguna religión. No, te quiero decir porque hay que la gente sabe... Me refiero porque la gente sabe hablar hebreo, que te pongas en contacto con ellos mira, sí, para aprender hebreo. Lo he pensado alguna vez y continuar. Pero es que tengo un recuerdo amargo, porque cuando yo iba a continuar los estudios, fue a través de una profesora en Granada, Bernardina se llamaba, le tengo mucho cariño. Nos íbamos ahí a un kibbutz a Israel y allí aprendía hebreo sí o sí. Yo estaba especializado en hebreo bíblico, pero ella me ocultó su enfermedad, es como una película o una novela. Me ocultó su enfermedad, estaba muy enferma y cuando volví al curso siguiente me comunicaron que había fallecido. Entonces caí en una depresión y olvidé el hebreo y continué por hispánicas, que también me gustaba. Y eso es todo.
Una ¿Has historia pensado en triste. escribir sobre esa historia? No, pero mira, muchas Puede veces ser un argumento del que tirar. sí, muchas veces las historias surgen de una breve conversación, como en este caso, ¿por qué no? Sí, sí. José Luis, ahora sí vamos a meternos de lleno en las Ángelas de Goya. ¿Quiénes son las Ángelas de Goya? Bueno, hace alusión a ¿Esto como una... los Ángeles de Charlie? No, uno se puede confundir, como uno un poco se confunda, dice Los Ángeles de Charlie, te viene directamente a la cabeza. Las Ángelas de Goya se refiere a unas pinturas, a unos frescos que pintó Goya en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. Y allí pues representa la leyenda de San Antonio de Padua. Entonces allí hay unos ángeles que coronan toda la cúpula, con aspecto muy femenino. Ya sabemos que los ángeles supuestamente no tienen sexo, pero siempre lo hemos identificado con el sexo masculino. Sí. Sin embargo, Goya, un genio adelantado a su tiempo siempre, a estos ángeles los identificó, los pintó con rasgos muy femeninos, y popularmente eran conocidas como las ángelas, precisamente. Entonces, yo relaciono las ángelas con las protagonistas de la novela, que eran 4 mujeres mayores, 4 ancianas. Entonces, hago un paralelismo entre la capilla de San Antonio, las pinturas y la trama que voy contando, el argumento de la novela. Hay una conexión con todo lo que se cuenta después. Las relacionas con 4 mujeres que en vez de ángelas son un poco demonias, ¿no? Sí, pero también... Por algo en concreto. Por algo en concreto, por algo que cometen, bueno, se puede decir sin... José Luis me ha prometido que no va a hacer spoiler. Claro, pero es que es tan fundamental que si no lo cuentas, pero puedo aludir a ello. Realizan o cometen algo atroz. Un delito. Un delito, por ejemplo, un crimen. Entonces, el bien y el mal muchas veces se diluyen, no sabemos... Hay momentos de la historia, porque sucede durante la dictadura, que lo que se consideraba que estaba mal, pasado un tiempo puede considerarse que estaba bien. Muchas veces la distinción, el límite, posiblemente sea eso, el límite entre el bien y el mal se diluye. Además eran mujeres que estaban sufriendo mucho a causa de cierta persona. En la época de la dictadura. Y quizás o sea, no, quiero decir que estaban en la época de la dictadura, no que estuvieran sufriendo en concreto por el dictador, que posiblemente también... por su entorno. Vivían en un bloque de vecinas, se desarrolla mucho en ese bloque, que a veces me recuerda a mí como escritor a La escalera de Güero Vallejo. Bueno, tengo influencia de todas mis lecturas, y de los clásicos, están ahí evidentemente. Entonces, ellas eran víctimas y se estaban defendiendo de su verdugo, ¿no? Ahí lo dejo. Sí, sí, porque si no al final nos vas a destripar todo, claro. todo el nudo. José Luis, ¿has ido a documentarte a esas 2 ermitas, porque son 2 ermitas en Madrid, que están consideradas, como me ha comentado él, porque yo no tenía ni idea de que existían, que son la Capilla Sixtina del siglo XVIII español? Sí, los frescos de esa ermita. ¿De una o de las 2? De una, porque es que se construyó la otra en 1928 precisamente para preservar los frescos de la original, pues porque se deterioraban con las misas. Pero para preservarlos, para copiarlos. No, para preservarlos, para protegerlos pues de la erosión, del humo de los cirios, de las velas, de la gente, de lo que sea. Sí, igual entonces, que en el Rocío, que tienen una ermita al lado solo para las velas. Exactamente. Entonces, eso se ha quedado como un museo. Tuve tanto en una como en otra. Pobrecita la otra, que es gemela, pero sin esas pinturas. Los frescos, claro. Entonces, estuve en las dos, estuve documentándome, más que documentándome, inspirándome, porque ya había leído, había visto cosas por internet, había leído algo sobre Goya, además Goya como tal siempre me ha atraído. O sea que ahí estuve un fin de semana pues, recorriendo el lugar, porque ahí se desarrollan gran parte de las escenas y de los momentos de la novela. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir esta novela? Entre documentarte, sacar tiempo con tus clases y demás. Pues como esto es un hobby, no me dedico a esto. Me hubiese gustado, que esto hubiera sido mi profesión. Entonces, pues si unimos todo ese tiempo, quizá año y medio o 2 como mucho, voy contando o voy escribiendo, pues una tarde, cuando, digamos, me inspiro o cuando me apetece escribir,
pues no pierdo o no dejo pasar ese momento, que es un momento como glorioso. Digo, ay, que me llega, ¿no? Me pongo a escribir, pues si no se te pasa la inspiración y la idea. Entonces, si lo unimos todo, pues no mucho, año y medio, porque la novela es una novela intermedia, tendrá 360 páginas, no es de las que, la más larga que he escrito fue Por la carne estremecida, que llegó a las 700. Pero esta tiene, yo la considero intermedia, no es ni corta ni extensa. Una novela histórica, thriller también. Tus otras 4 obras, se nos está acabando el tiempo, simplemente me gustaría saber a qué género pertenecen, porque iremos hablando a lo largo de estas semanas de ellas. Sí, novela de ficción, la anterior, El docente indecente, jugué con las palabras y el título, se desarrolla en Málaga en la actualidad, en el mundo de la enseñanza. Que lo presentó aquí en nuestro programa también. Hace tiempo, y también son thrillers, ¿no? Una supuesta violación, entonces el profesor tiene que defenderse de esa denuncia que la alumna le hace a... Luego está anteriormente Por la carne estremecida, se desarrolla en Granada, Guadix, también los tiempos de los años 50-60, me atrae la etapa de la dictadura del franquismo, una etapa oscura, pero sucedieron muchas cosas que se desconocen. El espejo de Nostradamus, la segunda, que es totalmente ficción, se desarrolla en Motril precisamente, es una sátira, una parodia de las profecías, sobre las profecías y sobre Nostradamus, que como me gusta jugar también con la idea y los géneros, pues no es tan parodia, puede suceder lo que se narra en el espejo de Nostradamus, y la anterior, La cadena del dolor, que ya he eludido, la he mencionado anteriormente. Pues José Luis, esperamos que nos vengas a contar que tu novela Las Ángelas de Goya ya se encuentra en el mercado, que nos la vengas a presentar aquí físicamente, pues, y sí. En ese momento hablaremos de tu siguiente novela, ¿te parece? Además, como nos vamos a adentrar dentro de nada en el mes del libro, pues podemos ir ahí tirando de la literatura de José Luis Raya. Genial, estaré encantado. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Pues de la mano de Las Ángelas de Goya nos vamos a publicidad y a la vuelta ya estoy viendo a nuestro siguiente invitado que llega a Rainbow con S.R.